y un hermano quien les habla. Buenos días. Pues sean todos bienvenidos a este lugar para adorar y glorificar a nuestro Dios. Pues en realidad es un día donde todos los cristianos recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús y por ende pues debemos de estar gozosos, alegres de estar en este día tan especial como es este primer día de la semana. Bien, el tema en esta mañana se titula Persuadir a los hombres, ¿no? Sabiendo que ya creo todos sabemos lo que significa persuadir a los hombres. Los primeros cristianos pues lo hicieron, inclusive el apóstol Pablo, ¿no? Entonces vamos a ver ese tema en esta mañana y vamos a coger el libro de los Hechos, capítulo 26. Vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Capítulo 26 en adelante. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ya han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije:
¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, puesto a gran voz, dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignorada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, el 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hasta allí la escritura, hermanos. Se trata de la audiencia que tuvo Pablo a causa de haber recibido a Dios en su presencia. Bueno, de acuerdo a la escritura nos narra diciendo de que
él nos habla de su vieja vida que llevaba y también después de que él se hizo cristiano, ¿no? Está ahí apelando al rey Agripa, ¿no? Haciéndole notar que él también puede ser un cristiano, ¿no? Por eso el rey Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Ahora bien, una de las narraciones sobresalientes del Nuevo Testamento es esta, hermanos, que está registrada en los libros de los Hechos en el capítulo 6. En ella hablamos al apóstol Pablo siendo juzgado por el rey Agripa, ¿sí? Después de narrar su conversión del judaísmo a Cristo, entonces se dirigió personalmente al rey Agripa, preguntándole, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y yo sé que crees, le dice el apóstol Pablo. Respondiendo el rey le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, pues es hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Sí? Entonces luego Pablo terminó la audiencia y todos se fueron. En ese momento nadie se convirtió al Señor. ¿Sí? Nadie se convirtió al Señor en esa ocasión. Fue trágico que el rey Agripa no hubiera aceptado a Cristo en ese momento. Tuvo la oportunidad de aceptar al Señor y ser un buen cristiano. ¿Sí? Entonces, no fue convertido en cristiano, tal como lo era Pablo. Tuvo su oportunidad y la dejó pasar por alto, ¿sí? Sin aprovecharse de ella. Amados hermanos, esa tragedia pasa de hoy en día, ¿sí? Se repite todos los días a través del mundo y a pesar de la persuasión que los hombres hacen a Dios. Si bien es cierto, amados hermanos, hay mucha gente que tiene hambre, sed de justicia, pero no la toman en cuenta como es digno de hacerlo, como Dios lo manda en su palabra que hay que hacerlo. Escucharla escuchan por un momento, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo se olvidan lo dicho por muchos hermanos que andan en las predicaciones. Entonces así antiguamente andaban los hermanos persuadiendo a hombres y a mujeres que se arrepintiesen del pecado para que vayan a Dios y alcancen la salvación y tengan vida eterna. Dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, vamos a ver 2 de Corintios 5:11. En 2 de Corintios 5:11 nos dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea
a vuestras conciencias. Este lo dice también el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? Hablándoles de que siempre el temor a Dios sea muy importante. Entonces, lo que acabamos de notar en Hechos, en el libro de Hechos 26, es un ejemplo sobresaliente de cómo Pablo persuadía a los hombres a ser cristianos. Inclusive, el Señor mismo lo destinó a que tiene que hacerse un cristiano porque lo vio Dios de antemano que era un hombre muy preparado, muy entusiasta para la predicación. ¿Sí? Entonces, él cuenta de su vida cómo comenzó su carrera en la vida espiritual. Entonces, Pablo, entonces nótense ustedes, dice por favor, que Pablo y a los demás predicadores inspirados del siglo I persuadían a hombres y a mujeres. No persuadían a Dios. Eso no era necesario. Para persuadir a Dios, ¿no busca Dios la salvación de todo hombre? ¿No dice Cristo según en Juan? Vamos a ver también en el libro de Juan 3:16, lo manifiesta Cristo, que a través de la predicación de dichos hombres, pues que lleguen al arrepentimiento. Ya es un versículo también que ya todos sabemos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso Dios manifestó a sus discípulos, dispersiéndolos por todas partes del mundo para que predicasen la palabra de Dios y así pueden salvarse mucha gente. ¿Sí? Y ahora es la misma actualidad. Es un ejemplo que de hoy en día también tenemos en la actualidad, ¿no? Predicar a los hombres, persuadir a los hombres para que se arrepienten de todo mal, de todo pecado. Y también nos dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:9, nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un versículo muy hermoso, ¿no? Es paciente, dice el Señor. Nosotros cuando oramos muchas de las veces decimos, Señor, retarda tu venida para aquel que no ha llegado a tu presencia pueda creer y pueda salvarse. Inclusive nuestras familias, nuestros hermanos que están apartados de la gracia de Dios. Entonces, paciente, hermanos, el Señor, ¿no? Para con todos, que Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor, Él quiere que todos se proceda al arrepentimiento para que fuésemos nuevas criaturas, fuésemos llamados cristianos, hijos de Dios, y poder tener vida eterna. Entonces, no es Dios, hermanos, quien necesite de persuasión, sino el hombre perdido, el que está en pecado.
Tampoco persuadía Pablo a Cristo. Necesita el Hijo de Dios, quien murió por nosotros para rescatarnos de la perdición, que le persuadamos. En ninguna manera, ¿no? En ninguna manera. Dice Pablo en 2 de Corintios 8:9. Vamos a ver 8:9 de 2 de Corintios, lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Sí? Miren. Pero el amor de Dios, amados hermanos, se manifestó hacia el mundo pecador, despojando de su amado Hijo, para que Él fuera el camino para todos los hombres. Puedan llegar al arrepentimiento, pueden alcanzar la salvación. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces, hermanos, el hombre no quiere entender. Inclusive, hermanos, en las iglesias de Cristo mismo, de hoy en día, muchas iglesias están pasando por momentos difíciles, ¿no? Muchos hermanos se sienten confundidos, ¿no? Se sienten como aburridos de estar en las reuniones, ¿no? Pensando que tal vez es una obligación que la iglesia tiene para con ellos, de que estén aquí. La iglesia de Cristo, amados hermanos, nadie obliga. ¿Sí? Desde un comienzo, cuando se habla el plan de salvación, no es obligado a nadie, a ninguna persona, a que acepte el plan de salvación. Se necesita de tener buena voluntad, buen corazón, y saber que solamente el Hijo de Dios es quien nos perdona de todas nuestras flaquezas, de nuestros pecados que llevamos en sí. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que anotar, hermanos. ¿Ya? Dios conoce a todos los seres humanos, en qué condiciones estamos. Peor si hay hermanos que se está, como se dice, debilitados. Él conoce todo. ¿Sí? A Dios no le podemos engañar. ¿Sí? Él sabe todo lo que hacemos delante de Él. Entonces, así como Cristo se entregó a sí mismo por los hombres, sería pues absurdo pedirle a Él que nos salvara. Por lo tanto, no predicaban los evangelistas inspirados que los hombres pidieran a Cristo por largas horas de la salvación. Como algunos predicadores modernos dicen, que se haga. Se les predicaba a Cristo, que Cristo murió por ellos y que nos quiere salvar, con tal que se obedezcan sus mandamientos. Muchas de las veces los hombres que mandan a que hagan sus oraciones por muchas horas, piensan que por eso ya el Señor les escucharía o los libraría de sus faltas y pecados que tienen. Pero es absurdo, ¿no? No necesariamente para poder alabar a Dios o poder obedecer a Dios se necesita largas horas de oración para poder salvarse.
Este tiene un proceso, es verdad. El plan de salvación tiene un proceso que tiene que cumplir con los requisitos para poder ser un cristiano puro delante de Dios. ¿Sí? Si no hay arrepentimiento de pecados, no podrá ser un cristiano. ¿Sí? Tal vez por eso hay muchos hermanos que andan descarriados, muchos hermanos que son negligentes, que tal vez muchos se sienten como obligados a venir a la iglesia, pero no. Cada cual, hermanos, cada cual de nosotros pues venimos es por nuestra propia voluntad, porque cada uno hemos hecho una promesa con Dios. No hemos hecho con los hombres, sino con Dios. Entonces, debemos aceptar, ¿no?, este llamado que Dios nos hace a través de su palabra. Y el hecho de estar ocupados, hermanos, al servicio de Dios todos los días, es una bendición, porque va creciendo día tras día. La inspiración de Dios le hace que todos los días crezca espiritualmente. Entonces, hermanos, eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental en cada uno de los cristianos, estar ocupados al servicio de Dios. Tampoco quiero decir con esto, hermanos, que estemos día y noche ocupados en la lectura, no, para nada. Pero sí, tenemos como hijos de Dios y tener la voluntad de agradarle a Dios, más que sea en la noche, no sé, en la madrugada o al mediodía, ¿no? Regalarle un poquito de tiempo a Dios. Utilizar unos 15 minutitos, unos 20 minutitos, una media hora, qué sé yo, para hablar con Cristo al Señor. Nosotros a través de las Escrituras, cuando leímos, estamos hablando con Cristo, estamos hablando con el Señor. Y ahí encontramos, hermanos, la buena manera de vivir. Y Él a través de su palabra nos está avisando cómo debemos de seguir nuestra vida espiritual. Que nos cuidemos de las tentaciones, que nos cuidemos del maligno. Y como dice las Escrituras mismas, que el maligno está tras de cada uno de los cristianos para hacerlos caer en las tentaciones. Bien, tampoco persuadían los apóstoles al Espíritu Santo. En el último libro del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, vamos a leer en Apocalipsis 19, 17. Ya, en Apocalipsis 19, 17 nos dice la palabra del Señor: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Miren, qué lindos pasajes. ¿Cuánta gente estará sedienta de la palabra de Dios? Pero muchas de las veces no se dan cuenta que en la palabra de Dios, en las Escrituras, Dios les está haciendo el llamado: vengan, tomen del agua gratuita que Dios da a todos los hombres para que puedan ser salvos. Y así es, muchas de las veces la gente
entiende, ¿no? Pero como dice la palabra, siempre debemos de estar atentos al llamado que Dios nos hace con su divina palabra. Según este texto bíblico, el Espíritu Santo mismo está invitando, hermanos, invitando al hombre que venga al arrepentimiento y que venga a Cristo. También nosotros fuimos invitados a través del Espíritu Santo a tomar posesión de la vida venidera, de la salvación que Dios pone a través de su palabra. Algún momento también, cuando nosotros éramos pecadores, hubieron hermanos quienes nos hicieron escuchar el mensaje de salvación, para que nosotros también fuésemos parte de la iglesia, ¿no? Entonces, hoy día también el Señor, a través del Espíritu Santo, está haciendo una invitación a todos los hombres. Ya, seguramente el Espíritu Santo no necesita de persuasión humana. Muchos hierran al no saber a quién persuadir. Creen que Dios está enojado con el hombre y que por eso es necesario arrodillarnos de algún altar y persuadirle por muchas horas, con gemidos, lamentaciones, hasta no poder más. ¿Sí? Bueno, eso éramos también nosotros en un tiempo. Bueno, nuestros padres también nos enseñaron a que tenemos que obedecer a las imágenes, ¿no? A la Virgen María, pedirle por muchas horas. Me acuerdo que desde entonces, cuando yo era pequeño, a las 4 de la mañana ya nos levantaban a rezar, según ellos, el Santo Rosario. Y que muchos de ellos, muchos lo sabían como dicen, en latín y en otros idiomas. Y así lo rezaban. ¿Y qué íbamos a entender nosotros de eso? No, pero así era, ¿no? O sea, como decir un trabajo en vano, como dice Pablo en 1 Corintios 15:58. Trabajo en vano. ¿Sí? Dios quiere que el trabajo sea fructífero, que llevemos un trabajo fructífero delante de Dios. ¿Sí? Entonces, pues, a veces algunos que practican esto a fin se retiran desanimados, pensando que Dios no quiso salvarles. Qué falso esto, ¿no? No, todavía el Señor les necesita. Pueden ser católicos, pueden ser adventistas, pueden ser testigos de Jehová, ¿sí? O pueden ser de otras sectas. Pero que si supieran obedecer a Dios, el llamado que Él está haciendo a través de su palabra, Dios les perdonaría. Nosotros también fuimos católicos, pero a través del plan de salvación que nos hicieron oír, pues obedecimos a Dios, obedecimos a Cristo, ¿sí? Porque ahí estaba la salvación para cada uno de nosotros. ¿Por qué no predican los predicadores de hoy como Pablo y Pedro y los demás del siglo I predicaron
no persuadieron a Dios, sino a los hombres, ¿no? Porque muchos predicadores no son de Cristo, ¿no? Muchos predicadores, inclusive en las sectas religiosas, no quieren seguir a Cristo y por ende mucha gente también los sigue a ellos. Falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Entonces, ellos están destituidos totalmente de la gracia divina de Dios. Entonces, por eso, Dios no les escucha. ¿Por qué razón? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. No podrán llegar sus oraciones hasta Dios. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo sus mandamientos. Dios el Padre, Cristo y el Espíritu Santo ya anhelan la salvación de todo hombre. Y la parte de ellos en el plan de salvación ya está lista y preparada desde siglos. La única parte que falta es la del hombre. Por eso persuadimos a los hombres al salvarse. ¿No es esto lo que hizo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés? Recordemos, hermanos, que el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando estuvo en Jerusalén dando un discurso, estaba hablando a toditos en la sinagoga del plan de salvación y de quién, sobre todo, dieron muerte a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y nos dice, vamos a ver un texto en Hechos 2:40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así les decía Pedro, que sean salvos de la perversa generación. Si en ese tiempo, hermanos, también había la corrupción, la inmundicia, existía también el pecado en todos los hombres. Pero ya los apóstoles estaban haciendo un llamado a todo hombre a que se arrepienta de esa perversa generación. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues eso es lo lindo para que los hombres tomemos en cuenta que de hoy en día todavía hay la oportunidad de alcanzar la salvación. Dios nos está tendiendo la mano a todos a que perseveremos en la doctrina del Señor, pues, y vayamos en el camino que Él dejó a través de sus hermosas enseñanzas. También, mis amados amigos que ahora están escuchando, prestar mucha atención al hecho de que Pablo persuadía a los hombres a ser cristianos. No les persuadía a ser solamente religiosos, sino a ser miembros de la iglesia de Cristo. Solamente a eso. No buscar iglesia de su preferencia, no. Les persuadía a ser cristianos. ¿No? Solamente eso, les persuadía a ser cristianos, nada más. No cuesta dinero, no cuesta plata para hacerse cristiano. Solo cuesta la buena voluntad de cada ser humano para poder llegar a la obediencia de Dios. Bien, qué grande es la diferencia. El mundo está lleno de gente religiosa, de miembros de iglesias,
pero eso no es ser cristianos. Pablo también era persona religiosa, ¿eh? Ya tenía su religión, era miembro de la iglesia más grande de su tiempo, pero estaba perdido a pesar de todo eso. Por lo tanto, una vez convertido a Cristo y habiendo llegado a ser miembro de la iglesia de Cristo, Pablo comenzó a persuadir a los hombres y a ser cristianos, tales como lo era él. Al rey Agripa, que él deseaba que todos los hombres fueran hechos tales cual él era, es decir, que fuesen hechos sencillamente cristianos. Mire que el apóstol Pablo estuvo ahí todo el tiempo con el rey Agripa, explicándole sobre la obediencia a Dios. Pero el rey Agripa no lo quiso. No quisieron, fueron arrogantes. Y por eso también Dios lo escogió al apóstol Pablo a que sean cristianos. ¿Sí? Porque él fue el único que escogió Cristo para que vaya con el mensaje de la palabra de Dios hasta los gentiles. Un lugar donde eran idólatras, adoraban a los ídolos. No querían otras religiones, ¿no? Pero Pablo, una vez convertido, él entró allá, sin ningún problema, sin temor, sin miedo, porque era un hombre eficaz, preparado para la obra y el beneficio de Dios, ¿no? De salvar almas que estaban perdidas. Eso era el propósito del apóstol Pablo. Pablo no era miembro de ninguna denominación humana, sino de la iglesia fundada por Cristo Jesús. Las congregaciones de cristianos fueron llamadas por Pablo iglesias de Cristo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Romanos 16 nos habla de la iglesia de Cristo. También se refiere alguna vez a la iglesia también de 1 Corintios 1:1, que también se refiere a la iglesia de Cristo. Hechos 20:28, también Pablo habla de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué el hombre puede confundirse? Que ahí no hay la salvación. No hay por qué confundirse, hermano. La palabra de Dios es clara. Solamente obedecer a Dios, a Cristo. Porque por Él, a través de su muerte, a través de su sacrificio, fue fundada la iglesia de Dios en el mundo, para que tengamos vida eterna. En el Nuevo Testamento, seguramente Pablo no persuadía a los hombres a ser miembros de tales iglesias, sino a ser cristianos. Esto es exactamente lo que nosotros de la iglesia de Cristo hoy pedimos, que los hombres sean nada más cristianos y así miembros de la iglesia de Cristo, ¿no? Y Pedro alguna vez dijo, y dice también en su palabra,
en Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence por ello, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué avergonzarse por ser cristiano, hermanos? Alguna vez, no si alguna vez, sino que muchas veces los mismos cristianos se avergüenzan por llamarse cristianos. Eso es peligroso, hermanos. Mejor dicho, hay que alabar a Dios y dar gracias a Dios por haber sido un cristiano, un hijo de Dios, que persevere en la doctrina del Señor, en la verdadera doctrina de Cristo, ¿no? Eso. Los que llevan otros nombres religiosos no son cristianos, tales cuales era Pablo y Pedro, los demás cristianos primitivos. Delante del rey Agripa, Pablo le persuadía a ser sencillamente un cristiano. No pedía a Pablo otras cosas, no le pedía dinero, no le pedía que vaya a su casa y estar ahí por muchos días o por mucho tiempo para que a través de las escrituras él sea sencillamente un cristiano. No, solamente le pedía que crea en el Señor y sea un cristiano fiel y verdadero a Dios. Ahora preguntamos, ¿qué persuadía Pablo a los hombres que hicieran para llegar a ser cristianos? ¿Qué les mandaba hacer? En primer lugar, les predicaba a Cristo. Eso, les predicaba a Cristo. No predicaba otras cosas. Es verdad que en un principio, cuando estuvo delante del rey Agripa, le contó su manera de vivir, cuál era el propósito de él. Pero ya una vez que él recibió a Dios, se arrepintió, le dijo todo. ¿No? Yo me arrepentí, dijo Pablo, y llevo consigo el mensaje de Dios para que todos los hombres puedan ser salvos. ¿Sí? Y así, ¿ya? ¿Qué nos dice? En primer lugar, les predicaba a Cristo, dice Pablo. Vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios 2, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Él no iba a hablar otras cosas, no iba a preguntar de cómo su vida, cómo están, no, solamente el Evangelio, la inspiración de Dios, Él llevó a toda persona, en todas partes, a fin de que el hombre creyera y sea salvo. Eso era el propósito del apóstol Pablo y de todos los que predicaban el Evangelio en esos tiempos. ¿Sí? Al predicar a Cristo crucificado, predicaba a los hombres la voluntad de Cristo respecto a los perdidos, es decir, predicaba a los perdidos las condiciones de perdón conforme a la voluntad de Cristo el Salvador. En Corinto, como resultado de esta misma predicación, muchos de los corintios oyendo creían
y eran bautizados, ¿no? Y eso era bueno. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando hubo el discurso del apóstol Pedro, ¿no? ¿Cuántas personas se bautizaron? ¿Cuántas personas creyeron? Más de 3,000 personas. Eso era una bendición de Dios, ¿no? Y así entonces las iglesias crecían en número, ¿no? Era una bendición de Dios, ¿no? Como en Corinto, así todo y en todo lugar, Pablo predicaba las condiciones de perdón, que son la fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento de los pecados, de la pasada manera de vivir y del bautismo en agua para perdón de esos pecados. En todo caso de conversión registrado en el Nuevo Testamento, hallamos que los hombres cumplieron con los mismos mandamientos, todos creyeron y se arrepintieron y fueron bautizados. Y no es maravilla, porque así Pablo, cuando fue convertido, esto fue. Todos supieron la obra que encomendó Dios a todos sus apóstoles. Y todos también de hoy en día estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar en cuanto a la palabra de Dios. Y cuando se toca hablar del plan de salvación, todos hablamos una misma cosa. No hablamos otras cosas diferentes, sino la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos a concluir. Vamos a concluir este tema. Vamos a concluir con un texto bíblico en 2 Corintios 5:11, pues que en realidad ya lo leímos, pero podemos leerlo otra vez. ¿Sí? Ya 2 Corintios 5:11. Bien. Nos decía el 11, conociendo, dice, pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sean vuestras conciencias. ¿Sí? Imagínense. ¿Qué pasa con el hombre si de hoy en día no obedece? ¿Qué le espera? Le espera el castigo eterno, la condenación. Recuerden, pues que la fe es el arrepentimiento y el bautismo para perdón de los pecados. Son los requisitos del Señor. Obedézcanlos y sean salvos, conociendo pues el temor del Señor. Entonces persuadimos a los hombres, ¿sí? Conociendo el temor de Dios. Nosotros a través de las Escrituras conocemos que Dios es misericordioso hacia todos los hombres en el mundo, para que puedan, a través del plan de salvación, puedan llegar a ser salvos. Pero si no hay la obediencia suficiente para obedecer el Evangelio de Dios, entonces pues la ira de Dios estará sobre todos ellos. Por eso es el temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Incluso hay temas sobre el temor de Dios, ¿no? Y la Biblia nos habla sobre todo, en muchos textos sobre el temor de Dios, del castigo que ha de venir
al hombre desobediente. Amados hermanos, este ha sido el tema que he podido compartir con ustedes, esperando que me hayan podido entender. Pues doy gracias a Dios y así pasamos con nuestro hermano siguiente para la cena y ofrenda.